Vamos a empezar con el sermón de esta tarde. Este sermón lo voy a partir en 3 pedazos, ¿ok? Vamos a ver la parte 1 hoy, la parte 2 el jueves y próximamente la parte número 3. Así que vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. Ahorita le voy a dar lectura y vamos a ir viendo, desarrollando este sermón para el día de hoy. Para aquellos que toman nota, mis hermanos, el tema es del Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Lo repito, del Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Mis hermanos, debemos de recordar que si servimos a un Dios trino, por lo tanto, esta Trinidad está obrando unánimemente siempre. Siempre que veamos en la Biblia, podemos encontrar la Trinidad en la Biblia, y es por eso importante entender que es del Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Vamos a darle lectura a Efesios capítulo 1, si me lo puedes poner por favor, Iván, en la pantalla, versículo 3 al 14. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mis hermanos, son bastantes versículos, yo lo sé, y es por eso que lo vamos a ver en 3 partes. Pero quiero hacer el énfasis en los primeros versículos. Vamos a ver hoy del 3 al 6. Eso es lo que vamos a estudiar en esta primera parte. Del 3 al 6. Pablo escribe sobre cómo Dios, Cristo y el Espíritu Santo, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obran en comunión en nuestras vidas, y cómo ellos son los que hacen la obra, los 3 juntos, trabajando unánimemente. Así que en este día quiero hablarles acerca, punto número 1, de la bendición de Dios. Bendiciones de Dios. Es cierto que Dios nos ha bendecido de gran manera. Y muy comúnmente, mis hermanos, el hombre siempre ha querido buscar una bendición, sea de parte o no de Dios. El hombre siempre quiere sentirse bendecido. Y normalmente damos que la bendición solamente es algo material. Y aunque parte de la bendición puede ser algo material, Dios nos ha bendecido con una casa, tal vez algunos con un carro o una moto, las bendiciones de Dios no solamente se reflejan en lo material o en lo económico. Las bendiciones de Dios, también se dan de una manera espiritual, y es de lo que habla Pablo al principio. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que si el primer punto es bendiciones de Dios, nuestro primer inciso, el inciso A, va a ser toda bendición. Dios nos ha dado
toda bendición. Y es algo que debemos de entender, que en Dios, en Cristo, tenemos toda bendición. Muchas veces no lo creemos, muchas veces no lo logramos entender, pero en Dios, como dice Pablo, tenemos toda bendición. Nuestro Padre Celestial nos bendice con toda bendición espiritual. Hay una palabra muy importante que debemos entender el significado, y es la palabra espiritual. La palabra espiritual en el griego es una palabra que muchos ya han escuchado. La palabra espiritual en el griego es la palabra neumáticos. Y neumáticos significa espiritual, pero se refiere a la fuente. La fuente de nuestra bendición es una fuente espiritual. ¿Sí me doy a entender? ¿Seguros? ¿Sí? La fuente de nuestra bendición es espiritual. Nuestro Dios es la fuente de toda bendición. Muchos cristianos muchas veces pedimos a Dios cosas que Él ya nos ha dado. Y muchas veces estamos sufriendo o nos hace falta cosas que Dios ya nos ha dado. Muchas veces oramos pidiendo por más amor. Muchas veces queremos sentir, Dios, quiero sentir tu amor, necesito de tu amor. Y nuevamente, aunque necesitamos de su amor, la palabra del Señor dice que Él ya nos ha dado su amor. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos ha bendecido con su gran amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero muchas veces el cristiano sufre o tiene falta de amor. Pero Dios nos ha dado amor. Nuevamente, el Padre Celestial nos ha bendecido con toda bendición espiritual, toda. También a veces el cristiano ora por paz, quiere tener paz o quiere sentir paz. Pero vamos a Juan capítulo 14 rápidamente. Palabras de Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Son palabras de Jesús a sus discípulos, para nosotros también, que nos dicen: no te turbes, no tengas miedo, porque mi paz dejo. Y no solamente la dejo, sino que te la doy. Toda bendición espiritual el Padre nos ha dado. Él nos ha dado, ya nos ha dado paz. Aquel que tiene a Cristo, aquel que está en Cristo, tiene paz, tiene amor. Porque el Padre Celestial toda bendición te ha dado en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, tienes el amor en tu corazón y tienes la paz, que no es la paz del mundo. Así que no temas, no te turbes, porque la paz del Señor está contigo. También muchas veces, mis hermanos, nos encontramos orando por gozo o por felicidad, ¿verdad? Pero vamos a Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas, Jesús está hablando, estas cosas que os he hablado, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Las cosas que Jesús habló, las cosas que Jesús predicó, es para que tu gozo sea cumplido. Y me dices, ¿qué dijo Jesús? Bueno, ve a tu casa y lee unos versículos atrás y vas a ver lo que dice Jesús y te vas a dar cuenta de por qué tu gozo está cumplido. Pero nuevamente, toda bendición el Padre nos ha dado, toda bendición espiritual. Aquel que está en Cristo no necesita amor, porque el amor de Cristo está en su corazón. Aquel que tiene a Cristo no debe de sentir temor o no se debe de entenebrecer, porque su paz está con él. Y aquel que tiene a Cristo, su gozo está cumplido, porque es Cristo el quien complementa nuestro gozo.
Y volvemos a lo mismo, mis hermanos. Toda bendición el Padre nos ha dado. Toda bendición espiritual. También hay ocasiones en que el cristiano pide fortaleza. Y ese no lo tienen que buscar porque se lo van a saber de memoria. Pero ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es tu fortaleza? Cristo. Estás en Cristo, tienes fortaleza. Toda bendición espiritual el Padre nos ha dado. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3. Pedro, el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya las tenemos. Pedro no dice que Dios no las quiere dar. Pedro dice que Dios ya no las dio. Y debemos entender estas cosas, mis hermanos. No es que las tengamos que alcanzar de alguna manera. No es que las tengamos que arrebatar de alguna manera. Es que Dios ya te las ha dado. Créelo. Mis hermanos, no se trata nuevamente de alcanzarlas o arrebatarlas. Se trata de creer lo que la palabra del Señor dice que nos ha dado. Y si el Señor dice, mi paz le dejo y mi paz te doy, su paz tienes. Y si la palabra del Señor dice, todo se nos ha dado, todo lo perteneciente a la vida y a la piedad se nos ha dado, Dios ya te lo ha dado. ¿Cuál es el problema? Es lo que dice después, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muchas veces el cristiano se siente falta de amor porque no tiene el conocimiento de aquel que lo ha llamado. Muchas veces el cristiano tiene falta de paz porque no tiene el conocimiento de aquel que le ha llamado. Muchas veces el cristiano sufre de alguna cosa, tal vez fortaleza, como lo hemos visto, porque el conocimiento de aquel que nos ha llamado. ¿Quién nos llamó? Cristo. Sí que es en Él, en su palabra, en su vida, en su ministerio, en todas las cosas que la Biblia dice, es donde encontramos lo que Dios ya nos ha dado. Toda bendición espiritual. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya se nos ha sido dada. Así que el problema, como decíamos, radica en el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y nuevamente, mis hermanos, entendemos que si alguno está enfermo, haga petición. Santiago nos dice que la oración del justo puede mucho. Nos estamos refiriendo a lo que la Biblia dice conforme la vida y la piedad, bendición espiritual, todo lo que conlleva todo esto. Nuevamente, mis hermanos, Dios ya nos ha dado su amor, su paz, su fortaleza, su gozo. El problema no es que lo tengamos, el problema es que no lo entendemos o no lo creemos. O realmente conocemos a aquel que nos ha llamado. Es muy fácil venir, decir soy cristiano, es muy fácil venir, tal vez sentarte, escuchar, tal vez aplaudir. Pero realmente conoces a quién estás alabando. Realmente conoces a quién estás adorando. Realmente entiendes quién es a quien le sirves. Nuevamente, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hoy en día, mis hermanos, el cristiano necesita tantas predicaciones que le suban el ánimo, tantas predicaciones que le den propósito,
tantas predicaciones que le hagan sentir bien. Pero si llegáramos a entender, conocer a aquel que nos llamó, aquel que nos sacó de lo más vil, del lodo, aquel que rescató nuestras almas, quien compró nuestras vidas con precio de sangre, aquel que te ha dado todo, mis hermanos, no necesitarías de predicaciones motivacionales, porque lo que necesitas no es motivación, lo que necesitas es Cristo. Y en Cristo te completas. Él es tu fortaleza, Él es tu amor, Él es tu gozo, Él es tu refugio, tu roca fuerte. ¿Tienes temor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes dudas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Te sientes de alguna manera debilitada? ¿Qué dice la Biblia? Nuevamente, el problema no radica en que si Dios nos lo da o no nos los da, en que si Dios está cerca o está lejos. El problema radica, mis hermanos, muchas veces que no nos damos la tarea de leer lo que dice su palabra. Si leyéramos su palabra, encontraríamos que toda bendición espiritual Dios ya nos las dio. No es de alcanzar ni arrebatar, es de creer que Él ya te lo ha dado, Nuestro inciso B es que hemos sido escogidos. Efesios 1:4, si vamos rápidamente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Parte de las bendiciones del Padre Celestial, y una de las más bellas, Él nos ha escogido. Él nos ha escogido. Y te lo quiero que lo entiendas de esta manera. Tú no lo escogiste, Él te escogió a ti. Si estás aquí es porque Él te ha escogido, es porque Él te ha llamado o es porque Él te está llamando. Ahora quiero que entendamos que la Biblia habla de 3 tipos de elecciones, que es muy importante diferenciar. La primera es la elección teocrática de Israel por parte de Dios. Dios escogió a Israel. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta es la elección de Dios para Israel. Dios eligió a Israel para que fuese un pueblo escogido, un pueblo especial. Pero esta elección, mis hermanos, no tiene nada que ver con la salvación. Los israelitas no son salvos simplemente por este hecho. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 4, versículo 11, si vamos rápidamente. Pues no había aún nacido, ni había hecho un bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Unos versículos atrás que se me olvidó apuntar aquí, mis hermanos, Pablo dice, no todo el que nace de Israel es israelita. Y no todo que es hijo de Abraham es hijo de Abraham. Porque no era la nacionalidad de Israel física que lo salvaba, sino su nacionalidad espiritual. Y es por eso que en el versículo 11 Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que ascienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y dice Pablo, sino que en Isaac se será llamada descendencia. Entonces esta es la primera clase de elección. Una segunda clase de elección que vemos en la Biblia es la elección vocacional. Y esta es la que el Señor, por ejemplo, cuando llamó a la tribu de Leví a ser los sacerdotes, ¿verdad? Dios puso a los levitas, a los de la tribu de Leví, a que fuesen sacerdotes del templo, a que administraran, a que trabajaran, vivieran, dependieran del templo, pero tampoco eso les daba salvación. Lo que sí dice Pablo es que es la tercer tipo de elección, que es la elección para salvación, y es lo que Pablo dice cuando somos escogidos.
Y esto es importante diferenciar porque, hermanos, Dios escogió a Israel para ser un pueblo especial, pero no significaba que por eso iban a ser todos salvos. Dios escogió a los de la tribu de Leví para ser sacerdotes del templo, pero no significaba que iban a ser salvos por eso. Pero los que Dios elige para salvación los llama hijos y les da potestad de ser llamados hijos. ¿Sí se da a entender? ¿Seguros? Vamos a Juan capítulo 6, versículo 44. Dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y eso es muy importante entenderlo. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no te atrae. Así que si estás aquí nuevamente, no es porque tú escogiste, o no es porque tú decidiste, es porque Dios te está llamando. Y quiero que lo pongamos en esta imagen, mis hermanos. No es tanto, y lo he dicho muchas veces, no es tanto que aceptemos a Dios en nuestro corazón, es que Él nos acepta en su reino. No es tanto que nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón, es que Él nos abre sus brazos y nos acepta como hijos. Esta es la elección de Jesús. Aquel que ha elegido, lo ha llamado para ser hijo. Aquel que le ha elegido, lo ha traído a su presencia. Nuevamente, si estás en este lugar, si nos visitas por primera vez y estás en este lugar, no es coincidencia, Dios te está llamando. No es coincidencia, es que Dios te está llamando. ¿Cuál será tu respuesta? Es la pregunta. Romanos capítulo 8, vamos rápidamente, versículo 28. Y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para quién todas las cosas obran para bien? Para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice el apóstol Juan? En esto conocemos el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. Ningún ser humano ama a Dios. Y esa es la verdad. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa que nos aleja de Dios. Dice Pablo, nadie, no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay nadie que busque a Dios. Si no lo buscas es porque no le amas. Pero es porque Él te amó a ti, que tú le puedes amar. Y porque le amas, es porque has sido llamado conforme a sus propósitos. Mis hermanos, esta es una gran bendición que debemos de guardar en nuestro corazón. Que hemos sido escogidos por Dios. Y Dios no se arrepiente. Dios no se arrepiente. Si Él te ha elegido, no se arrepiente de haberte elegido. Si Él te ha llamado, no se arrepiente de haberte llamado. Por eso debemos de perseverar en la fe. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Tú has sido llamado por su propósito. Porque Dios tiene un propósito. El resultado, mis hermanos, de esta elección es que seamos santos y sin mancha. Dios nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha. No nos ha llamado, mis hermanos, te lo digo con todo el respeto, para que descubras el campeón que hay en ti. No nos ha llamado, el Señor, para que hagamos los deseos de nuestro corazón. Él nos ha llamado para ser santos y sin mancha, conforme a sus propósitos. Esa es la voluntad del Padre. Y este es el interés principal del Padre. No es que tú te sientas un campeón, es que Él se ha exaltado en tu vida. Tú te puedes sentir Rocky Balboa, pero si Dios no se ha exaltado en tu vida, no digo más. Este es el resultado de la elección, que seamos santos y sin mancha.
Como seres humanos, mis hermanos, nos resulta imposible poder ser santos y sin mancha. Es imposible para el ser humano no pecar. No podemos ser santos y sin mancha. Por más que lo ocultemos, por más que lo finjamos, no vamos a poder. Hace rato yo llegué a la iglesia, me bañé, me puse perfume, planché mi camisa. Llegamos mi esposa y yo, nos sentamos allá atrás con mi hija. Yo estaba viendo unas cosas en el teléfono y de repente un pedacito, ayúdenme con la palabra porque siempre se me olvida, de caña quemada, ¿cómo se llama? Tizne, gracias. Un pedacito de tizne de repente en el cielo, fue bajando y cayó, ¿dónde se ve? En mi camisa. Y yo la vi y mi primera reacción fue... Y eso provocó que el tizne se rompiera, se manchara mi camisa. Y yo traté de sacudirla más con el dedo, salivita. Y mis hermanos, es la comparación. Si Dios es santo, si Dios es luz, cualquier pequeña mancha se va a notar. Y no importa cuánto trates de quitarla, cuánta saliva le pongas, cuánto trates de esconderla, porque la quiero esconder con el micrófono. La mancha sigue ahí. El pecado sigue ahí. Y es por eso que tú y yo somos incapaces de ser santos y sin mancha. Por nuestra naturaleza pecaminosa, mis hermanos. Estamos separados perpetuamente de Dios. Pero Dios nos ha escogido para que fuésemos santos y sin mancha. Qué gran tarea tan difícil, podríamos decir. La palabra mancha en el griego es la palabra amomos, que tiene el significado literal de tener un defecto. El ser humano tiene un defecto y ese es el pecado. Entonces, ¿cómo podemos ser santos y sin mancha, mis hermanos? La única solución es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que pagó nuestros pecados. Es por su justicia que somos justificados. Y es por su santidad que nosotros somos llamados santos. Es cuando estamos en Cristo que tenemos la posición de Cristo. Por Cristo tenemos la posición de justos y de santos. Aunque en nuestra práctica muchas veces no lo demostremos. Gracias nuevamente a Cristo se entregó a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, 1:9, eso es lo que dice. Que Cristo se entregó como cordero sin mancha y sin contaminación. Dios nos ha dado la naturaleza de Cristo. Los indignos hemos sido declarados dignos y los injustos hemos sido declarados justos. Tú y yo que somos pecadores hemos sido declarados santos por Cristo Jesús. Y debemos de entender esta verdad, mis hermanos. Porque muchas veces el cristiano se aferra tanto a querer ganarse el cielo por obras. Y no lo dice así, el jueves lo decía más o menos. No lo dice así, pero dice, es que soy cristiano y no puedo. Pero nuevamente el asunto no es que no puedas. El asunto es que nos deleitamos en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Nos deleitamos en imitar a Dios. Y si podemos imitar a Dios es porque Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Es por esta razón, mis hermanos, que el cristiano no roba porque no puede. Roba porque no quiere. Porque no quiere. El cristiano no trata de pecar porque no pueda, sino porque no quiere. Es el deseo del cristiano querer imitar a su maestro, a su Señor, que es Cristo Jesús. Y es la necesidad de todo cristiano tener a Cristo Jesús en su corazón. Mis hermanos, si estamos en Cristo, somos justos y santos.
Si Dios nos ha elegido, es porque nos ha elegido para estar en Cristo y ser santos y sin mancha. No podemos ser santos y sin mancha si no tenemos a Cristo Jesús. No podemos ser santos y sin mancha si no estamos en Cristo Jesús. Es por eso, mis hermanos, que hay que entender estos dos puntos. Que Dios nos ha dado toda bendición espiritual. Dios te ha dado fortaleza, te ha dado gozo, te ha dado amor. Pero también Dios te ha elegido. Es Él el que te ha elegido. ¿Cuál es la duda si Dios es el que te ha elegido? ¿Cuál es la preocupación si Dios es el que te ha escogido? ¿Cuál es la angustia si es Dios mismo el que ha dicho, mío, mi hijo, tú eres mío? ¿Cuál es la necesidad si en Dios tenemos toda bendición espiritual? Y nuestro punto número 3, mis hermanos, es que somos predestinados. Efesios 1, versículo 5. Dice Pablo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí el detalle, mis hermanos, es que Cristo no solamente nos escogió, sino que nos predestinó. Nos predestinó desde el principio del mundo. La palabra predestinados en el griego quiere decir determinar de antemano. Dios desde el inicio de los tiempos determinó que tú serías hijo suyo. Vamos a Romanos capítulo 8, 29 al 30. Dice Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis hermanos, nuevamente Dios nos ha predestinado. ¿Con qué fin? Si podemos regresar un versículo antes, por favor, Iván. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación de la que habla la Biblia es una predestinación de salvación. No quiere decir que todas tus decisiones ya están prescritas, que eres un robot. Dios nos ha dado libertad, determinación, podemos escoger qué ropa ponernos. No todo está predestinado, pero dice Dios, la predestinación de la que Dios habla es de salvación, para que seas conforme a la imagen de su Hijo. Mis hermanos, importante punto, si Dios te ha llamado a ser cristiano, si Dios te ha llamado, te ha predestinado a ser un hijo suyo, es para que seas imagen de su Hijo. Es para que seas imagen de su Hijo. Esa es nuestra gran bendición, que somos predestinados para ser imagen de su Hijo. Y te lo voy a decir con todo respeto, mi hermano. Si tú piensas que venir una vez al año, si tú piensas que venir cuando tienes alguna necesidad, si tú piensas que venir cuando todo va mal y cuando todo va bien, te olvidas de Dios, mis hermanos, para que seas conforme a su Hijo. Te lo quiero repetir y que lo entiendas. No eres cristiano por venir. No eres cristiano porque escogiste estar en una silla. No eres bendecido porque escogiste las sillas de enfrente. Eres bendecido porque Dios te ha llamado a ser su hijo. Y eres cristiano porque Dios te ha llamado a ser su hijo. Y si eres hijo de Él, si eres escogido, predestinado de Él, es para que seas imagen de su Hijo. Que tu vida, testimonio, sean imagen de su Hijo. ¿Cómo actuamos allá afuera, mis hermanos? ¿Cómo nos conoce nuestro vecino, nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro esposo, nuestra esposa? Porque el fin de ser predestinados es
ser imagen de su Hijo. Porque aquí puede ser el más santo de todos y el que sonríe más. Y te lo puedo poner así, el que canta y brinca y danza más. Pero que seas imagen de su Hijo adentro y afuera también. El gran motivo, mis hermanos, de esta predestinación es su gran amor. Dios no nos predestinó porque nos encontró guapos. Dios no nos predestinó porque le caímos bien, porque hicimos algo bueno, porque sacamos buenas calificaciones. Dios nos predestinó por su amor. Ese es el gran motivo. Y hay quienes tienen problemas con el pensar de cómo es que Dios puede salvar a unos y a otros no. Y vamos a Romanos capítulo 9, versículo 11, del 11 al 13. Pues no había aún nacido, ni aún habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Había un predicador muy famoso, su nombre es Charles Spurgeon, ya falleció hace tiempo. Pero Charles Spurgeon una vez estaba predicando de este sermón, de este versículo en específico, y al final del sermón una ancianita se le acercó a Charles y le dijo, oiga, no entiendo, si me puedes poner el 13 por favor, Iván, no entiendo este versículo 13, ¿cómo está de que Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció? Dice Charles Spurgeon, yo tampoco lo entiendo. Pero luego dijo Charles, a ver, pero ¿qué parte no entiende? Dice, ¿por qué aborreció a Esaú? Dijo Charles Spurgeon, no, esa parte yo entiendo. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. Mis hermanos, debemos de entender esto. La justicia de Dios es fácil de entender, porque tú y yo merecemos infierno, castigo e ira. Yo entiendo por qué Dios me desecharía. Lo entiendo porque soy pecador. Yo comprendo por qué Dios haría justicia conmigo porque soy pecador. Es lo que merezco. Lo que no entiendo es por qué Él me amó. Es porque Él tuvo misericordia de mí. Y es lo que debe de causarnos, mis hermanos, temblor y emoción, de que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por ti y por mí. Mis hermanos, tener un problema con la predestinación es querer sentirnos superior de lo que realmente somos. Porque tú no mereces amor. Tú no mereces misericordia. Tú no mereces la gracia de Dios. Mas aún Dios te ha amado. Y Él te ha llamado. Qué grande y misericordioso es Dios. Así que el problema con ese pensar es que no tenemos en cuenta nuestra naturaleza pecaminosa. Pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. Pensamos que somos más santos de lo que realmente somos. Pensamos que somos más buenos de lo que realmente somos. Pero nuestra vida refleja todo lo contrario. Porque nuestra vida refleja que cualquier inicio que nos da la vida para separarnos de Dios, escogemos mejor al pecado. Es esa imagen que tenemos con Jesús y Barrabás. Cuando Pilatos dice, ¿a qué quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Al Hijo de Dios, perfecto, santo, bueno, a un ladrón mentiroso que no vale nada. ¿Y qué decía la gente? ¿Y qué decimos nosotros? Pecado. Preferimos mentir, preferimos robar, preferimos estar separados de Dios, preferimos hacer nuestra voluntad, preferimos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y es por eso, mis hermanos, que puedo entender por qué a Esaú aborreció, pero no entiendo por qué me amó a mí, que soy pecador. Y así lo dije el jueves, mis hermanos, no eres mentiroso porque mentiste.
mientes porque eres mentiroso. No eres pecador porque pecaste, pecas porque eres pecador. Mas sin embargo, Dios, Cristo, nos ha amado a todos nosotros. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay una palabra clave, mis hermanos, o varias mejor, que dice la Biblia: a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. Siempre la Biblia, cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar dos caras de la moneda. Vamos a encontrar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Lo hemos visto muchas veces en el Discipulado 2. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios en su soberanía te ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios en su soberanía te ha escogido. En su soberanía te ha predestinado. Pero a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es tu responsabilidad creer. Dios te ha llamado, te ha escogido, te ha traído a su presencia, te ha traído a este lugar para que escuches el sermón, para que estés en alabanza, pero vas realmente a creer. Vas realmente a creer en su nombre, porque solo los que creen en su nombre tienen potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Y ese es el problema del hombre, que dice ser hasta que tiene que creer. Dice poder hasta que tenga que creer. Ese es el problema del ser humano. Creer, hasta poder ver. Y mis hermanos, Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha predestinado, nos ha bendecido, nos toca creer. Es nuestra responsabilidad creer. Ya lo hemos mencionado, ya lo mencionamos. Nos ha derramado de su amor en nuestros corazones. ¿Lo crees? Nos dejó y nos dio su paz. ¿Lo crees? Dios, Cristo es nuestra fortaleza. ¿Lo crees? Esa es la pregunta del día de hoy. Él te ha escogido. ¿Lo crees? Él te ha predestinado. ¿Lo crees? Cristo pagó tus pecados, murió en la cruz por ti, derramó su sangre por ti. ¿Lo crees? Solamente aquel que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador puede llamarse hijo de Dios. Y esta creencia, mis hermanos, va más allá de una creencia intelectual. Porque hoy en día, si yo le pregunto a Tuxpan, ¿cuántos creen en Jesús? Todos me levantan las manos. ¿Cuándo fue, mi amor? Se me olvidó. Pero estábamos mi esposa y yo en el jardín comiendo unas papitas bien ricas con queso y chamoy. Y de repente, a lo lejos, empecé a escuchar: Cristo Rey, Cristo Rey. Y yo, caray, Cristo Rey. Y vi a una multitud, camisa blanca, con una cruz, con letreros y toda la cosa, gritando: Cristo Rey, Cristo Rey, Cristo Rey. Intelectualmente ellos pueden creer en Cristo, pero creer en Cristo va más allá que el intelecto. Es una obra del Espíritu Santo que transformará y cambiará tu vida por completo, por cuanto aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Creer en Cristo es más que decir yo creo intelectualmente o yo sé que hay un Dios. Creer en Cristo es que Él transforme tu vida, que Él cambie tu corazón, que Él cambie tu vida y pueda ser imagen de Dios, imagen de su Hijo. Si hoy Tuxpan necesita de algo, mis hermanos, es una iglesia que sea imagen de Cristo.
Si hoy el mundo necesita de algo, necesita de Dios, obviamente, no me malentiendan, pero si el mundo necesita algo de la iglesia, es que seamos imagen de Cristo. Dios nos ha bendecido, nos ha escogido, nos ha llamado. ¿Con qué fin? Efesios 1:6 nos lo dice. Si podemos ir rápidamente, por favor, Iván. Nos dice que nos ha bendecido, nos ha escogido y nos ha llamado o predestinado para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el fin, la alabanza de la gloria de su gracia. Con todo, mis hermanos, la alabanza de la gloria de su gracia. Si Él te ha bendecido, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Si Él te ha salvado, es para la alabanza suya. Si Él te ha predestinado, es para la alabanza suya. Quitémonos, mis hermanos, este ego, este orgullo, pensar, estas vestiduras de sentirnos más santos, más importantes, más especiales que cualquier otro. No. Si nos ha salvado, mis hermanos, no es porque tengas algo en especial. Es porque Él quiere ser glorificado a través de tu vida. Siéntete contento cuando tu vida glorifique a Dios. Muchas veces el ser humano quiere sentirse contento cuando cumplió todas sus metas. Y muchas veces el ser humano y el cristiano aún es lo único que piensa en metas para este mundo. Cuando llega fin de año, ¿cuáles son las metas para el próximo año? Quiero adelgazar. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, construir esto, construirlo, empezar esto, estudiar esto. Y está bien, mis hermanos, pero ¿cuántas veces nos ponemos en nuestro corazón, quiero acercarme más a Cristo? ¿Cuándo hemos puesto por metas, quiero ser más obediente a lo que dice la palabra? Quiero negarme más a mí mismo para que Él sea exaltado. El problema del ser humano, mis hermanos, es que pensamos que Dios está para complacernos a nosotros, y no es así, es todo lo contrario. Nosotros estamos para complacerle a Él. Nuestra vida es para glorificarle a Él. Así que en esto quiero concluir, mis hermanos. Este año, mis hermanos, queremos crecer. Es la meta de este año, crecer, madurar, dar un paso hacia adelante. Pero debemos de quitarnos esta idea, mis hermanos, que todo es para nosotros, o por nosotros, o de nosotros. Porque no es así. Todo es para Él, y es por Él, y es de Él. Si has decidido seguir a Cristo, tu vida es de Cristo. Si has decidido obedecer a Cristo, tu vida es de Cristo. ¿Quieres ser exitoso en tu vida? Glorifica a Cristo. ¿Quieres sentirte satisfecho en tu vida? Obedece, exalta a Cristo. ¿Quieres sentirte completo? Haz la voluntad de tu Señor. Ese es el deseo de mi corazón. Que cuando muera, que cuando yo esté en mi último aliento, pueda decir, exitoso viví, no por lo que acumulé, sino porque glorifiqué a mi Padre Celestial. Y este debe ser el sentir de el cristiano. He corrido la buena batalla, he corrido la carrera, he luchado la buena batalla y he terminado con paciencia. Bendecido estoy, no por lo que alcancé a acumular, sino porque a quien alcancé a glorificar. La gente va a llegar a este lugar, mis hermanos. Cuando llega a este lugar, no le va a deslumbrar lo hermoso del edificio. No le va a deslumbrar lo hermoso, lo cómodo de las sillas.
No le va a deslumbrar lo hermoso de la alabanza o lo bello de la predicación. Lo va a deslumbrar qué tan glorioso y amoroso es Dios. Pongámonos de pie en esta tarde, mis hermanos. Hoy te reto a que creas en Dios, pero que creas que Él te ha llamado, que creas que Él te ha escogido. Cree que Él ya te ha dado todo lo que necesitas para la vida y para la piedad. Él ya te ha bendecido con toda bendición espiritual. Él ya te amó. Él ya te fortaleció. Él ya te ha dado paz, ya te ha dado gozo. Él ya te ha llamado, ya te ha escogido, ya te ha predestinado. No tengas dudas. Cree. Y si crees, entrega toda tu vida. Entrega todo tu ser. Entrega todos tus sueños, todos tus anhelos, todas tus metas. Todo aquello que te daba gozo va a cambiar, porque te das cuenta que en lo material, te das cuenta que en este mundo que se va a acabar no está tu propósito, no está tu valor, sino solamente en Cristo Jesús. Que a pesar de que éramos pecadores, que a pesar de que éramos y somos pecadores, Él decidió amarnos. Y eso es lo que recordamos en este día, el sacrificio de la cruz. La cruz no demuestra lo valioso que somos, mis hermanos. La cruz demuestra lo pecadores que somos, que tuvo que venir Cristo, Dios encarnado, a pagar esa deuda. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu majestad. Gracias, Padre, porque es en ti en quien encontramos todo. Solamente tú nos completas. Solamente tú nos llenas. Solamente tú nos sacias. Padre, te damos gracias porque aún sin merecerlo, aún siendo pecadores, aún siendo rebeldes, desobedientes, aún así tú nos has amado, aún así nos has bendecido, aún así nos escogiste y nos predestinaste y nos llamaste a ser hijos tuyos. Y te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque solamente eres tú nuestro complemento. Solamente, Padre, hoy queremos creer en tu palabra, creer en tu Hijo, creer en tu sacrificio, creer en tu gran amor, creer que sin ti no somos nada y que contigo lo tenemos todo. Creer, Padre, que en ti hay vida eterna y que en ti hay plenitud de gozo. Padre, si no hemos creído, si hemos querido luchar con nuestras fuerzas, si hemos querido progresar con nuestras fuerzas, si hemos querido sentirnos completos por nuestras fuerzas, Padre, perdónanos, porque solamente en ti esta iglesia puede ser una diferencia. Solamente en ti nosotros, Padre Santo, podemos ser testimonio tuyo. Y ese es nuestro deseo más grande en nuestro corazón. Este es el deseo de tu iglesia. Este es el deseo de tus hijos. Este es el deseo de los llamados, de los santos y justificados por la sangre del Cordero. Que tu nombre sea exaltado por toda la tierra y que tu nombre sea glorificado y levantado a lo más alto de los cielos, Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que prediquemos, cantemos, planeemos, construyamos, que todo, Padre, sea para glorificar tu reino. Porque el mundo no necesita iglesias grandes. El mundo no necesita iglesias cómodas.
El mundo necesita Cristo Jesús. Ayúdanos a reflejar a tu Hijo amado. Vamos a adorar a nuestro Dios en esta tarde.